Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ver qué tal funciona esta transmisión en directo. Vamos a ver si se puede mantener en ambas plataformas, que es lo que a mí me gustaría, o si no, se la tengo que quitar y en ese caso quedará en la plataforma de YouTube. Hoy la idea es hablar con vosotros, uno, sobre los últimos acontecimientos, sobre lo que ha pasado y sobre las decisiones que se han tomado recientemente, sobre todo respecto a la zona en la que estoy yo, ¿no? Y cómo va a afectar, porque no sé si lo sabíais ya, pero Mariupol y bueno, pues la toma, el control de Mariupol era importante para la región de Donetsk, puesto que en la constitución de la República Popular de Donetsk, Mariupol viene como parte de la República Popular de Donetsk, ¿vale? Entonces, parece que sí que hay. Si se puede mantener aquí, lo mantenemos aquí en esta plataforma. Dicho esto, pues lo primero, las decisiones más recientes que se han tomado al respecto de la actualidad, por así decirlo, de este conflicto. Y luego también quería contaros pues algunas observaciones mías y la visita que tuve ayer de forma completamente inesperada. No tenía ni idea de que fuera a poder ir allí y resulta que no, no es que me haya levantado de la cama, siempre lo digo, ¿eh? Lo del pelo y tal, de hecho, hoy, por ejemplo, no he podido ni siquiera lavarme el pelo con champú, puesto que el agua que había era como un chorrito así pequeño y me dio muchísimo miedo lavarme, en plan, enjabonarme la cabeza y quedarme con la cabeza enjabonada. Pero bueno, pues son gajes del oficio, para que veáis la diferencia y la idiosincrasia de algunas zonas en particular y lo bastante rápido que se están, lo decía ahora, que bueno, por fin he retomado la actividad con los miembros, los Patreons y todo eso, y lo decía hoy en una publicación para ellos, pues que la relativa rapidez, que yo creo que es bastante rapidez con la que se está intentando normalizar la vida dentro de la ciudad de Mariupol recientemente controlada por el ejército ruso y el ejército de la DNR, consiste, por ejemplo, en que en Mariupol se prevé restablecer el suministro de agua. Se están haciendo ya, ¿cómo se llamaría? Como una especie de pozos nuevos en la ciudad y también las instalaciones antiguas se están intentando aprovechar. Y eso, pues que el suministro de agua se planea restablecer para más o menos dentro de una semana. Mientras que, por ejemplo, aquí en Donetsk, el agua lleva faltando desde hace unos 8 años, desde el inicio del conflicto, desde el inicio de la guerra civil. Y esto sucede porque en diferentes puntos del suministro de agua, que lógicamente eran controlados por la parte ucraniana, pues se hacían cortes del mismo para que aquí no llegara agua a la población. Y ahora mismo parece que ese corte está en la región, bueno, en la ciudad concretamente de Slaviansk, que todavía no está controlada. Y claro, por lo visto estamos tirando toda la ciudad de las reservas. No sé exactamente cuánto van a durar las reservas, ni si tenemos algún plan B, que me imagino que sí, para cuando las reservas se acaben, pero para que os hagáis una idea, desde hace 8 años aquí hay hogares donde el agua no llega, el agua no potable, quiero decir, el agua para ducharse y tal, no llega en 4 días, 5 días. La gente llena bañeras y muchas veces llega agua pues como con arenilla. Y bueno, pues aquí en particular donde estoy yo hay agua unas horas al día y pues yo hoy he estado tan entretenida haciendo contenido que cuando he pillado el agua era como un chorrito, que no sé si en algún momento llegó a salir bien, que me imagino que más o menos sí, y pues he pillado un chorrito pequeño de agua, así que he sido una desgraciada y bueno, pues he tenido que ducharme con agua fría a chorrito pequeño y sin champú porque pues es lo que hay. Así que no es que esté recién levantada, es que esté recién duchada, que siempre a estas horas es cuando toca ducharse, porque aquí no se ducha uno cuando le apetece, se ducha cuando se puede duchar.
Y pues es un poco lo que hay. En Mariupol es lo que os digo, en una semana ya se prevé que haya agua porque en Mariupol el suministro de agua no viene por Slaviansk ni viene por la parte de Ucrania, de modo que me imagino que también habrá algún tipo de igual agua, como hay mar cerca, igual es que le pueden como la pueden desalar, no sé si hay alguna especie de tecnología que me imagino que sí, que lo haga, ni siquiera sé si se está aplicando o no en Mariupol. Lo que sí me consta es que se están haciendo pozos nuevos para, de momento, garantizar ese suministro de agua. De hecho, ayer, cuando estábamos volviendo ya de la fábrica, lo que vimos fue gente sacando agua de un pozo a la antigua usanza, que es pues como una especie de agujero así, ¿no? Grandote, el pozo, pues el pozo como en los pueblos antiguos. Y entonces hay como un palito donde hay atada una cuerdecilla y con una manivela tú vas girando la cuerda, ¿no? Hay un gancho al final, pones un cubo o lo que sea, vas girando la manivela en dirección contraria hasta que el cubo se baja al pozo, coge agua del pozo y entonces con la manivela lo vuelves a subir. Y pues así es como muchos están sacando agua. También hay gente desplazándose muchos kilómetros y esa es la principal actividad de las personas que están a día de hoy en Mariupol, desplazarse muchísimos kilómetros por ayuda humanitaria, dependiendo de dónde les pille, claro, porque la ayuda humanitaria se reparte en varios puntos de la ciudad, pero dependiendo de dónde tú vivas, pues te pilla más lejos o más cerca, ¿sabéis? Entonces, ¿veis? Es habitual luego cuando empieza a subir ya contenido como más editado y tal. O sea, me refiero, editado en el sentido de, pues no voy a subir vídeos a veces de alrededores de Mariupol de 18 minutos de duración o de 10, que es lo que vas transitando por ahí. Elegiré los cachitos más representativos para que se os haga un poco más entretenido, porque soy consciente de que pues el tiempo no es eterno y tengo que intentar ofreceros la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo. Dicho esto, pues es muy, 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 muy habitual en ver a gente con carritos, en bicicleta, como sea, como grandes, eh, ¿cómo deciros? Es que me sale la palabra manada, pero no es la palabra. Grandes grupos, por así decirlo, de personas que van pues por ayuda humanitaria, por agua, y etcétera. Y además en las calles todavía se ven minas antitanques, se ven todo tipo de granadas, que hay que tener mucho cuidado porque aunque están limpiando la ciudad a día de hoy, todavía siguen. Perdonad, a veces hay que escuchar lo que hay en el ambiente. De hecho, voy a abrir la ventana. Esperadme un momento, por favor. Es que ahora mismo, pues parece que la cosa está bastante más tranquila, entendedme. Aquí en la región esta noche, pues desde hace como 2 horas o así, está la cosa calmada. Pero también es cierto que las ciudades aledañas, sobre todo Gorlovka, que en principio estaba más o menos controlada en cuanto a bombardeos, pues Gorlovka vuelve a recibir misiles. Ya Ah, vale. Gorlovka es la región donde recientemente, hace como un mes y medio así, dos maestras fallecieron por un impacto de un misil a una escuela, donde gracias a Dios no había niños. Ahora, de hecho, en toda la DNR se ha prolongado el año educativo y va a durar hasta el día 1 de julio para que a los niños les dé tiempo a, pues, ver todo, 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 todo el programa. Un momento que estoy viendo a ver si ha habido algún... Vale, vamos a hacer un mini parón.
Vale, vamos a hablar de esto también. Pedro Pinocho, vergüenza nacional. Liu, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, pues vamos a hablar de este tema y después vamos a pasar a otros. Os voy a contar lo de la fábrica de Mariupol y algunas reflexiones en cuanto al tema de la propaganda, porque hoy ha habido otro caso brutal de propaganda y manipulación que ya he compartido en mis redes, pero me encantaría hablar de eso y ojalá nos dé el directo para hablar de ello. Bueno, pues Pedro Sánchez ha ido hoy a reunirse con Zelensky y ha sido, entiendo que una reunión fructífera para Pedro, se han sacado fotos, que era pues para lo que entiendo que iba. Era importantísimo esto de inmortalizar el momento. Me río por no llorar realmente porque me da mucha vergüenza ajena toda esta situación, de verdad. Me da mucha vergüenza ajena ya no solo por Pedro Sánchez, que al final entiendo que desgraciadamente en España ahora mismo hemos renunciado a los intereses de nuestro país desde hace mucho tiempo, pero esta política, este gobierno la sigue, no ha cambiado absolutamente nada, no ha hecho nada más que empeorar la situación. El interés de España, el interés nacional, está completamente olvidado. Nadie sabe dónde está ni cuál es, mucho menos el gobierno. Estamos completamente plegados al interés de la OTAN, que desde hace muchísimos años no es para nada el interés de España. No tenemos ningún tipo de política exterior y nuestros líderes nacionales se dedican básicamente a ir de un lado a otro, a hacerse las fotos con aquellos que a la OTAN en un momento dado le caen bien, que ya veréis vosotros cuando deje de ser útil, entre comillas, Zelensky, dónde va a acabar. Y esto pues lo podéis guardar en algún sitio porque Estados Unidos no suele destacar especialmente por cuidar de aquellos que en algún momento fueron sus aliados. Más bien se caracteriza por dejarles tirados a la primera oportunidad que pille. Esta política, bueno, y también en general, eh, toda esta política exterior intervencionista de los Estados Unidos, la única época en la cual cesó mínimamente fue la época reciente, quiero decir, con Donald Trump y pues ya veréis cómo terminó aquello. Así que bueno, pues Pedro Sánchez a día de hoy se ha reunido con Zelensky. No voy a menear la pantalla y poneros titulares, pero los podéis encontrar en los medios. Esto no es ninguna mentira, lo que os cuento. Se va a redoblar el tema del suministro armamentístico a Ucrania. Pedro Sánchez ya se ha comprometido en enviar, creo que un buque, también va a poner más soldados en la frontera con Ucrania, a la vez que enviará más armamento, lo cual es absolutamente, no sé cómo decirlo, atroz, triste, inhumano, teniendo en cuenta que estamos hablando de que se supone que estos medios se envían para parar una guerra. Una guerra que mm, vamos ahora mismo a hablar desde el punto de vista del sentido común, que es últimamente el menos común de los sentidos, pero esto no lo digo yo, lo han dicho muchísimos militares que tienen el doble, el triple, 10 veces más de experiencia que yo en este tipo de cuestiones y lógicamente, pues al final yo me limito a informarme, pero ellos tienen toda una carrera que les avala, han sido muchos de ellos censurados, lapidados públicamente, sus testimonios han sido manipulados, pero creo que merece la pena escucharles, como por ejemplo el general Ayala, que pues desde la última vez que habló, creo que en televisión española no volvió a salir prácticamente en ningún medio, vamos, le pasa lo mismo que al resto de las personas que nos hemos atrevido a enfrentarnos al discurso único recién impuesto de una forma como más brutal de la habitual, ¿no? Más descarada de la habitual por los medios de comunicación. Y lo que dicen es totalmente de sentido común y es que Ucrania no puede ganar esta guerra, salvo que entre la OTAN. Pero si entra la OTAN, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Si entra la OTAN, podemos rezar todos porque además no tendría ningún sentido que la OTAN entrara teniendo en cuenta que la OTAN supuestamente digo, porque nos entendemos de qué va la película, es una alianza defensiva y al ser una alianza defensiva,
se supone que solo puede entrar en el caso de que uno de los países miembros de la OTAN resulte atacado. Que bueno, ya sabemos que ha entrado en más de una ocasión sin cumplirse esta premisa, pero bueno, pues dejando esto de lado y teniendo en cuenta que Ucrania no es un miembro de la OTAN, no tendría ningún sentido que entrara, y si no entra, muy pronto es muy probable que, a pesar de todo el material armamentístico que se envía a Ucrania por todos los países de la Unión Europea, se va a producir el triste hecho de que no vaya a haber soldados ucranianos para cargar con estas armas. Solo aquí en Mariupol se tomaron unos 3.000 prisioneros. Aquí, en la República Popular de Donetsk, de hecho, yo esta información ya la publiqué y la podéis encontrar en mi Telegram, cada 2 o 3 días a todo aquel que tenga una SIM de la región de Donetsk, una SIM de la compañía Phoenix, que es la que actualmente se utiliza aquí en esta zona, nos llegan mensajes de las instituciones penitenciarias de la República Popular de Donetsk, donde se ofrecen puestos de trabajo de forma oficial, con bastante buenas condiciones para la zona, entendedme, pues en diferentes regiones, y esto precisamente se debe a que no, no hay mm, no hay material humano suficiente, no hay recursos humanos suficientes para atender a todos los prisioneros de guerra que se han tomado aquí. Repito, hay 3.000 solo aquí en la región de Donetsk, de hecho creo que están cerca de la ciudad concretamente, que vienen de la toma de Mariupol. Vale, muchísimas gracias, Antonio Ramón, que intuyo que vas a ser uno de los próximos denominados y apodados como el Kremlin. Aquí la gente que hace superchats de estos que salen con la pantalla roja. em, y luego en Twitter os hacéis muy famosos porque hay auténticos como cuentos de que este tipo de superchats suponen las subvenciones directamente venidas de Rusia. Se me sacan capturas ahí como sonriendo y tal. Así que bueno, pues Antonio Ramón Cordero Murillo, vas a ser famoso de aquí a nada. Digo, está muy bien que hayas ido a Donbass a informar de los ataques a civiles del ejército ucraniano. Puede que el ejército ruso también haya atacado a civiles ucranianos. No lo dudo. No sé, pero en España los medios solo quieren que seamos conscientes de los muertos de Ucrania. Bueno, los muertos de Ucrania son muchos, ¿eh? Llevan desde 2014, cuando esta región todavía empezaba a independizarse y podíamos quizás relacionarla y decir que todavía formaba parte de Ucrania. Cuando yo hablo de los 14.000 muertos que se producen aquí, muchas veces como que se me echa en cara en Twitter, ¿no? Y en otras redes, el hecho de que como que yo insinúe que esos 14.000 muertos sean solamente de la parte de Donbass, cuando yo siempre creo, he recalcado que a mí me importan las víctimas y me importan todas las víctimas, de modo que cuando hablo de las 14.000 víctimas que se produjeron aquí, ciertamente son víctimas de ambos bandos y no creo que ninguna de ellas valga más que otras. Dicho esto, efectivamente lo que se produce en España y en Europa en general es una censura brutal al discurso contrario a la postura oficial del gobierno, que lógicamente corresponde con lo que hemos visto hoy. Pedro Sánchez ha ido a sacarse una foto con Zelensky, ha ido a prometer más armas, ha ido a prometer más soldados, ha ido a enviar un buque de guerra. Todo esto se produce además en un contexto en el cual, uno, yo y creo que mucha gente aparte de mí no tenemos nada claro que lo que está haciendo España en apoyo a Ucrania corresponda en algún momento con el interés nacional de España. Dos, estamos en un contexto nacional muy complejo, muy delicado y bastante trágico para la población española que vive dentro de España. Es probable que este contexto además
no haga más que aseverarse. Me refiero a que me imagino que a mucha gente se la habréis escuchado decir, a mucha gente que sabe muchísimo más que yo al respecto, pero yo tengo serias sospechas de que se nos está avecinando una crisis bastante seria. El Banco Central está ya avisando de que es probable que en algún momento pueda dejar de comprar deuda y si dejan de comprar la deuda española, en algún momento es muy probable que todo el país entre en quiebra. Nos pasará en este caso lo mismo que le está pasando ahora mismo a Ucrania. Si os fijáis, lo que pide Ucrania son dos cosas, lo cual es curioso. De Europa no se pide ayuda humanitaria, lo que pide Zelensky son armas y dinero. Dinero que pretende utilizar ahora para pagar sueldos de funcionarios y otro tipo de servicios básicos dentro del país de Ucrania, lo cual se debe principalmente a que Ucrania pues está a punto de entrar en quiebra porque, pues, lógicamente, por la propia guerra, ¿no? No pueden garantizar los suministros básicos y no pueden garantizar el funcionamiento básico de las instituciones y de las empresas dentro del país. Todo está centrado en mantener la guerra, de modo que, pues lógicamente, están a punto de entrar en quiebra y necesitan unos, creo que eran 7.000 millones de euros lo que estaban solicitando a toda la Unión Europea y no sé qué parte va a poner o no va a poner España, pero estamos hablando de que en España, según los últimos datos que yo había consultado, había un cerca de, creo que del 15 al 20%, dependiendo del medio que consultabas, de personas que estaban cerca o, si no cerca, ya dentro del umbral de, o sea, quiero decir, por debajo del umbral de pobreza. No se está haciendo absolutamente nada para paliar el tema de la inflación. No se está haciendo absolutamente nada, más bien todo lo contrario, para resolver el tema de la energía. Os recuerdo que recientemente nos hemos pronunciado, entiendo que porque hay algún tipo de plan gubernamental que dudo mucho, o al menos yo a mí no me lo parece, que vaya acorde al interés nacional de España. Pero el caso es que nos hemos pronunciado recientemente en la cuestión del Sáhara en contra de lo que nuestros vecinos, ¿no? De Argelia, que además de vecinos, pues son aquellos que nos suministran el gas, porque el gas a España en una mínima parte viene de Rusia y en una gran parte viene de Argelia, que os recuerdo que son enemigos de Marruecos y que nos estaban pidiendo pronunciarnos en cuanto a la cuestión del Sáhara con pueblo con el cual creo que tenemos una responsabilidad más allá de cuestiones geoestratégicas, sino que tenemos con ellos una responsabilidad moral en cuanto al tema de los derechos humanos. Pues bien, todo esto se produce en un contexto en el cual no se nos cuenta la verdad y no se nos cuenta, ya no te digo la verdad, sino ni siquiera una mínima parte de la verdad, porque no conviene. Es cierto que estamos en un contexto de guerra y en un contexto de guerra pues todos los medios son buenos, pero entendedme yo como ciudadana libre, o bueno, libre hasta donde me dejan que soy, no quiero que el resto de los ciudadanos libres del país en el que vivo terminen bajo la influencia de unos medios de comunicación que en ningún momento se esfuerzan por informarles y teniendo al final una versión sesgada del conflicto en la cual ni siquiera nadie o prácticamente nadie se atreve a hablar del hecho que es de sentido común de que Ucrania no puede ganar esta guerra, por mucho que nos pueda gustar más o menos, pero no tiene medios físicos, a no ser, o sea, medios de capital humano no hay para cargar las armas que la Unión Europea vaya a enviar. De modo que este suministro lo único que está haciendo a día de hoy, por mucho que nos cueste asumirlo, es perpetrar una guerra en la cual hay víctimas de ambos bandos y pues que de perpetrarse en el tiempo lo único que va a causar es una mayor destrucción y pues para mi gusto una destrucción que no,
que no tiene mucho sentido y visto lo que he visto en Mariupol, pues no me gustaría que se produjera también en otras ciudades. Y esto se debe a varias cuestiones. Hemos visto todo tipo de posibles situaciones, por así decirlo, ¿no? Está la situación de Melitopol, ciudad que fue evacuada y donde no ha habido tanta destrucción, y hemos visto también el ejemplo de Mariupol, ciudad que se negaron a evacuar y que a día de hoy, tras abrirse durante los últimos 4 días por lo menos corredores humanitarios o los llamados corredores verdes, creo que fueron abiertos de 2 a 4 o así, pues al abrirse estos corredores humanitarios, los únicos que salieron fueron civiles de edificios aledaños a la fábrica de Azovstal, y ahora hablaremos de la situación actual de Mariupol. Un anciano en un vídeo salía reptando. Él ha dado su testimonio, lo intentaré traducir. Tengo que tener cuidado con compartir este testimonio porque creo que fue tomado por un corresponsal de RT. No podemos, los blogueros, los influencers, otros medios, me da igual, no podemos compartir en la gran mayoría de las redes sociales, no podemos compartir absolutamente nada que venga de las fuentes de RT o fuentes cercanas con RT, porque actualmente se encuentran censuradas en Europa y todo aquel que comparta sus publicaciones se arriesga o bien a que sus cuentas sean bloqueadas o bien a que en sus cuentas aparezca el cartel de medio subvencionado, no sé cómo lo pone exactamente, medio oficial del gobierno ruso, lo cual, aunque no tenga nada que ver con la realidad, pues es lo que hacen para intentar desacreditar mensajes de personas que pues somos libres de opinar y de informar como nos parezca. De modo que intentaré subtitular el vídeo de este hombre y subirlo a mi canal de Telegram. Mi canal de Telegram es Lius Ibayas, se llama igual que el resto de mis redes sociales y os animo a seguirme allí si queréis enteraros de todas las cosas que publico, porque es el único sitio donde publico literalmente todas las cosas que publico en redes. Es como un conjunto de publicaciones. Allí podéis encontrar todo. Muchas gracias, Iván Soriano, por unirte a la comunidad de miembros. Y muchas gracias, Raúl. ¿Qué tipo de transporte colectivo hay desde Helsinki hasta San Petersburgo? Quiero ir a Moscú para el Día de la Victoria. Saludos. Raúl, tienes que informarte de varias cosas. Raúl y todos aquellos que queráis ir a Moscú barra a Rusia para el Día de la Victoria o para cualquier día. Punto número 1. Si no sois ciudadanos de Rusia o no tenéis algún tipo de visado de residente, de trabajo, etcétera, 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 necesitáis adquirir un visado. Los visados, a partir del tiempo a partir de los tiempos del COVID, pues creo que se complicaron un poco, no tiene nada que ver con el conflicto, pero ahora mismo pues es un poquito más complicado conseguir un visado de lo que lo era antes. Dicho esto, creo que sí que se estaban expidiendo visados. De hecho, visados turísticos igual es más fácil conseguirlos que visados de trabajo. Habrá que verlo, porque tened en cuenta que a día de hoy hay sanciones que la Unión Europea impuso hacia Rusia y hay algunas de ellas que fueron bilaterales, es decir, que la Unión Europea impuso las sanciones y Rusia simplemente hizo como una especie de espejo, de modo que esas sanciones pues ahora mismo se aplican también desde Rusia hacia la Unión Europea. Visado es importante. Luego tenéis que ver el cómo cruzar la frontera y por cuáles sitios. Tenéis la opción de Turquía, donde los vuelos ahora mismo son mucho más caros de lo que eran, puesto que hay mucho más flujo a través de este país, puesto que se han cerrado todas las vías que había de transporte por Europa, ¿no? Turquía, tenéis también países que no están, y esto es importante. Decimos siempre,
Bueno, siempre leemos en un montón de medios que Rusia ha sido pues un país bloqueado por el resto del mundo, cuando realmente si buscáis en Google mapa de países que han impuesto sanciones hacia Rusia, estos no representan ni siquiera el 30% de todos los países que hay en el mundo. Y esto se corresponde con la visión de los Estados Unidos impuesta totalmente por los Estados Unidos de que la OTAN es el mundo, cuando realmente la OTAN pues representa efectivamente una parte del mundo, pero no es el mundo en sí. De hecho, esta visión de que la OTAN es el mundo, al final fue lo que desencadenó masacres y barbarie en otros países que no tienen nada que ver con el conflicto actual, pero que redujeron a cenizas países como Irak, países como Siria, Libia, Yugoslavia. Han vuelto a empezar. Y eso que está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo bastante. Y cuando llueve los bombardeos son menos comunes, pero bueno, ahí están. Se escucha a lo lejos, pero se escucha. Em, entonces, hay un bloqueo por parte de los países occidentales, eso es cierto, pero repito, solo representan un 30%. Rusia sigue teniendo un montón de vías abiertas para seguir comerciando con el resto de países, y además se produce aquí otro ejemplo de la absoluta hipocresía por parte de todos los países de la OTAN, y es que, por ejemplo, Estados Unidos a día de hoy sigue comprando a Rusia gas, petróleo y uranio y más cosas, pero estas las principales. La Unión Europea sigue comprando a Rusia gas y petróleo, cada país en diferente medida. Uno de los países que más petróleo está comprando recientemente a Rusia, no sabéis cuál es Polonia, que es uno de los países que más duro se ha mostrado con el tema de las sanciones y que más ha gritado y más ha exigido al resto de Europa que imponga esas sanciones y mantenga esas sanciones a Rusia. Y esto pues se produce a distintos niveles. De hecho, uno de los países más aplaudidos por el resto de países de la Unión Europea por su dureza con Rusia fue Polonia, y uno de los países más criticados fue Alemania, porque se supone que son unos blandos, y Alemania pues es de los países que más ha reducido la compra de gas y petróleo y otros recursos desde Rusia. Es cierto que Alemania es uno de los países que más del gas ruso depende, pero también es el país que más está haciendo para intentar desvincularse del gas ruso. Yo creo que es un error por parte de Alemania, pero por lo menos están siendo, dentro de lo que pueden, más coherentes con la postura europea. El resto están siendo, pues como siempre hemos visto, absolutos hipócritas. Dicho esto, en cuanto al viaje a Moscú, está la vía de Turquía, está la vía de otros países del resto del mundo, ¿no?, que no han impuesto sanciones a Rusia, que podrían ser los Emiratos Árabes, podrían ser, pues yo qué sé deciros, Tailandia. Hay muchos que podéis mirar, pero quizás llegar hasta Tailandia desde España sea complicado, y yo efectivamente la opción más viable que veo es la opción de Helsinki, como bien dice Raúl, y desde Helsinki los ciudadanos europeos que no tengáis pasaporte ruso o pasaporte finlandés, la única opción que tenéis a día de hoy es el autobús. Antes, y creo que a día de hoy todavía no se ha vuelto a poner en funcionamiento, había además un tren que fue que circuló hasta el día, creo que, ¿cuándo empecé el viaje? Empezamos el día 25, puede. Pues al día siguiente el tren dejó de funcionar, pero en todo caso, por tema de COVID, este tren solo se podía coger por ciudadanos rusos o ciudadanos finlandeses. No me preguntéis por qué, no tengo ni idea, pero esas eran las reglas. De modo que ahora mismo a través de Helsinki todavía siguen circulando autobuses hasta San Petersburgo, pero por favor, aseguraos de que tengáis un visado, y en el caso de que tengáis un visado de trabajo, que no de turista, tenéis que tener además una especie de invitación específica desde dentro de Rusia, porque tenéis que estar incluidos en unas listas que van a revisar en la frontera terrestre entre Helsinki y San Petersburgo.
Buen trabajo, Liu. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Marcel, por tu aportación. Seguimos trabajando. A veces me pongo un poco desesperada con el trabajo que hago porque me parece un tanto insuficiente, pero bueno, se hace lo que se puede y que no se puede hacer más. De hecho, hoy he estado todo el día pendiente de subtitular unos vídeos y al final, entre editar fotos, entre intentar preparar otro tipo de contenidos, informarme sobre cosas que al final he ido publicando, que si en Twitter, que si en Telegram, que si en Instagram, pues se me ha ido casi todo el día a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto y me siento una inútil, pero total. Y luego me pasa a veces, que ayer, por ejemplo, no sé, creo que tuve un poco de fiebre incluso, porque a veces el agotamiento es tal, te levantas a las 6 de la madrugada para intentar llegar a Mariupol, pues sobre las 12 o así, porque entre que se pone toda la gente de prensa que hay, porque lógicamente no voy sola. A Mariupol es mucho más factible ir con medios que ponen aquí muy amablemente desde la República y es que, pues, ponen vías de acceso más rápidas, para que por lo menos los periodistas que hay, y aquí hay periodistas de todo, quiero de hecho desmentir rotundamente la información de que supuestamente aquí los únicos que llegamos, ya hablaré de esto en algún vídeo que grabe, pero ya os lo adelanto, que los únicos periodistas que llegamos somos supuestamente, que ese es como el argumento, ¿no?, que se utiliza para decir que somos gente como que totalmente parcial, que dependemos de una parte y que hasta se llegan a decir barbaridades de que dependemos económicamente del Kremlin. Bueno, barbaridades que yo no sé hasta qué punto y no me quiero meter ahí porque estoy ahora mismo a otras cosas y ni siquiera estoy en España, no sé incluso hasta qué punto podrían ser denunciables. Todo lo que se ha insinuado al respecto de las personas que nos hemos atrevido a contradecir un mínimo la versión oficial. Pero a lo que os voy es que es mentira, mentira absoluta que aquí solo haya medios que tengan algo que ver con el gobierno ruso. No, es cierto que aquí está Russia Today, es cierto que aquí está, creo que Sputnik, es cierto que aquí están otros canales de Rusia por lógica pura, puesto que vale, creo que falsa alarma. Creo que ha sido como una especie de GRAD, pero real, entendedme. Es que GRAD es un sistema de lanzamiento de misiles múltiple, entonces salen así y se escuchan como un montón de bombazos en el aire, pero esto se llama así porque se parece a GRAD, que es como en Rusia llamamos a granizo. Entonces, creo que sí que se ha escuchado, o eran gotas de lluvia mucho más fuertes, o se ha oído granizar. Vamos, falsa alarma. Y, y eso que es absoluta mentira, porque si bien es cierto que aquí la mayoría de los medios son ciertamente medios rusos, pero por cercanía pura de Rusia a esta zona, es que es lógico, ¿no? Que la gente que es que está ahí, Rostov del Don, que Rusia, al final, además, teniendo en cuenta que es un conflicto donde Rusia está participando de una forma más activa imposible, pues que envíe a periodistas a informar sobre el terreno, que todos los medios rusos o la gran mayoría de ellos envían a periodistas. Pero aquí además está Al Jazeera, aquí además está CNN. Yo he conocido aquí a un periodista, estuve pendiente el quedar con él para tomar un café, pero todavía no hemos encontrado tiempo. Un periodista que envía material a CNN de, no recuerdo qué país europeo, pero a CNN, que no creo que sea un medio sospechoso de ser un medio prorruso. Aquí ha habido periodistas de Francia, aquí ha habido periodistas de Holanda y aquí ha habido periodistas de muchos países europeos, de Italia también. Vamos, yo he conocido a estos y he visto a estos, pero también yo no conozco de todo el pool que vamos de periodistas, no conozco a todo aquel que vaya adentro, porque sería una locura. Entonces, pues nos intentan facilitar
facilitar nuestro trabajo en la medida en la que pueden. Por ejemplo, a Mariupol hay 2 carreteras de acceso e intentan ellos facilitarnos pases para que podamos ir pues varios coches, nos organizamos entre nosotros. Bueno, es un poco locura, no os voy a explicar el tema de cómo nos organizamos por aquí porque realmente vamos periodistas de todos los medios habidos y por haber y nos intentamos organizar para ir en la menor cantidad de vehículos posibles y pues llegar a la mayor cantidad de sitios posibles. Pues nos facilitan accesos a unas carreteras que generalmente solo son de acceso militar. Bueno, pues en fin, intentan ayudarnos. Y claro, pues nos tenemos que levantar muchas veces. Yo me levanto aquí pues a las 6 de la madrugada, 6:30 de la madrugada, y cuando llegas de Mariupol se suele llegar antes del anochecer, o sea que aquí en casa suelo estar ya como a las 7 o por ahí, y es que llegas muerto completamente. A las 10 no eres persona, para nada. Y en cuanto mantienes este ritmo durante unos días, pues ciertamente es agotador. Y muchas veces encima como que no consigues nunca abarcar todo lo que quieres, no sacas el curro que quieres sacar, así que bueno, pues muchas gracias por agradecerme mi trabajo, pero que siento que hago muy poco, la verdad, menos de lo que debería haber hecho y debería hacer. Muchas gracias, Olaya Gómez Pérez, por el superchat. Me consta que estás mucho y apoyas mucho, así que te lo agradezco un montón. Que lo sepas. Vale mucho para mí y significa mucho para mí. ¿Tienes una estimación de fecha de regreso? Se te ve muy cansada. No, no tengo estimación de fecha de regreso. Eso no quiere decir que no vaya a regresar. Lógicamente mi idea es regresar. Igual es un poquiño complicadiño, no sé hasta qué punto va a ser complicado o fácil. Espero que no tan complicado al final, porque yo a veces también soy un poco dramis en términos de movidas administrativas, y es que yo nunca he tenido demasiada suerte con los papeles en España. Cuando tenía el permiso de residencia de estudiante, porque ya sabes que vine aquí a estudiar, concretamente ciencias políticas, que es en lo que me gradué, pues por un fallo administrativo tuve un lío con los papeles brutal. Llevaba con el permiso de residencia caducado todos los años, como la mitad del año, luego me daban la razón, porque claro, tenía que apelar, echaban para atrás el procedimiento, me daban la razón, me daban el permiso, duraba 2 meses, lo tenía que volver a solicitar de nuevo, renovarlo, me lo volvían a echar para atrás, volví a apelar, así pues todos los años de mi carrera. Bueno, una tristeza absoluta. Y esto pues me pasó con un procedimiento administrativo, pero lo cierto es que nunca tuve suerte con ninguno de ellos. Entonces, todo lo que tenga que ver con fronteras, control de papeleos y todo esto, como que no tengo ningún tipo de confianza en que esto pues vaya a ser fácil para mí, pero ya no porque sea ciudadana rusa, sino porque soy yo, o sea, que ella es rusa y Liu. Entonces, pues espero que no sea complicado, pero no tenga fecha de regreso. Esto quiere decir que puedo regresar en unos días o puedo no regresar en unos días. Veremos. Estoy cansada, pero de momento tengo cosas que hacer por aquí y cosas de las que informar por aquí, así que vamos a ver qué pasa. Carlos, muchísimas gracias por el superchat. Liu, tú solo haces más trabajo y mejor que toda la TV española. Ánimo, campeona. Me encanta el simbolito este. Para el que no lo sabe, el símbolo, que me lo preguntáis mucho, es como el símbolo del canal y de todas mis redes y significa te quiero en inglés. I love you. Es en la lengua de signos inglesa. Muchas gracias, Adrián. Lo ideal sería una petición, una partición de Ucrania. Bueno, pues veremos qué va a ser lo ideal o lo no ideal. Lo ideal sería, lógicamente, que esto se terminara cuanto antes y se saldara con la menor cantidad de víctimas posibles. Y hablando de víctimas y de cómo se está progresando la situación, os había prometido hablar de Mariupol y de la visita mía a la fábrica, pero bueno, es cierto, Adrián, que la solución menos mala creo que va a ser efectivamente la partición de Ucrania, que es lo que realmente no se produce ahora, sino que lo que se produjo en el año 2014 con el inicio de la guerra civil.
Y el inicio de la guerra civil no se produjo sin más, sino que se produjo con el inicio del Euromaidán. Bueno, pues bien, lo que ha pasado hoy, recientes noticias. Mariupol ya está completamente controlada por las tropas rusas y de la DNR, en este caso. Digo de la DNR porque en este caso en particular creo que no ha habido o casi no ha habido tropas de la LNR, que sería la República Popular de Lugansk. Repito, para aquellos que vienen nuevos o que todavía no han visto esta explicación, que es muy fácil, lo que llamamos Donbass es una zona muy amplia, una zona geográfica, ¿no? Y además uno de los núcleos, bueno, uno no, el principal núcleo industrial de Ucrania, aquí en Donbass es donde está la mayor cantidad de recursos naturales y la mayor cantidad de toda la industria que hay en Ucrania. Por eso, precisamente, esta zona del país es tan clave para todos, se podría decir. Y Donbass es el conjunto de una serie de regiones, las principales de las cuales y las más activas en este conflicto y en esta guerra civil que se desató con el golpe de Estado del Euromaidán en el año 2014, son las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Yo ahora mismo estoy en la República Popular de Donetsk, la capital de la cual es Donetsk, que es donde efectivamente me encuentro, y luego está la República Popular de Lugansk. Mariupol, según la constitución de la República Popular de Donetsk, pertenece a la República Popular de Donetsk y pues si bien estaba siendo controlada prácticamente en su totalidad a falta de, desde hace unas 2 semanas, dos fábricas, que era la fábrica de Licha, pues ambas son enormes, ¿vale? Pero la fábrica de Licha es un poquito más pequeña y la fábrica Azovstal, que a día de hoy todavía no está controlada ni tomada por el ejército ruso, el resto de Mariupol llevaba controlada, yo creo que más o menos unas 2 semanas, si no recuerdo mal, incluso puede que 3, porque en el momento en el que yo llegué aquí, creo que ya se podía entrar a visitar Mariupol, porque hubo muchos periodistas que entraron para grabar el tema de la ayuda humanitaria y pues para hablar con los refugiados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hoy se ha proclamado de forma oficial que la ciudad de Mariupol está controlada, está liberada, ¿no? Que se dice, se dice desde la parte rusa, lógicamente, por el ejército ruso y el ejército de la DNR. Y solo queda la fábrica de Azovstal. Hasta el día de hoy, la fábrica de Azovstal se estaba intentando tomar de forma activa y a día de hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho de forma pública en una de sus intervenciones, en su conversación en particular con el ministro de Defensa, señor Shoigu, pues que, perdonad, es que se me queda la garganta, ha dicho que no se va a hacer en pos de asegurar bueno, en pos de, digamos que ni siquiera asegurar, de proteger y de evitar pérdidas dentro de las tropas rusas y pues no arriesgar a los activos humanos necesarios, bueno, también no solo ya a nivel humano, sino también a nivel geopolítico y geoestratégico para seguir tomando y desde el punto de vista de Rusia liberando otros territorios, pues lo que se va a producir será un bloqueo de la fábrica de Azovstal, de modo que serán detonadas la mayor cantidad de las salidas de esta fábrica y se dejarán, me imagino, unas pocas controladas para que pueda salir gente de Azovstal. Os recuerdo que ha habido cordones humanitarios desde hace, bueno, corredores, perdonad, humanitarios desde hace días. Todos los días está habiendo corredores humanitarios para que los civiles puedan salir y para que también puedan salir y rendirse todos aquellos combatientes del batallón Azov que hay actualmente dentro de la fábrica. Del batallón Azov no ha salido nadie. Se ha producido
hoy un intento de escapar de unos, creo que 12 combatientes de Azov en total. Todos ellos están ahora mismo, o la gran mayoría están ahora mismo hospitalizados en uno de los hospitales de Mariupol, puesto que el ejército ruso tomó la decisión de disparar a los pies, en vez de disparar a matar, dispararon a los pies y ahora mismo se les está, pues se les está atendiendo porque tienen lógicamente heridas de bala en los pies y posteriormente, en cuanto terminen curados, pues pasarán a formar parte del resto del grupo de los presos, de los prisioneros de guerra. Y bueno, pues se bloqueará la fábrica de modo que las personas que hay allí, que son combatientes del batallón Azov, que nadie se equivoque, lo que hay dentro de la fábrica de Azovstal, en su gran mayoría, son nazis declarados. Y esto para mí se volvió más y más y más claro en el momento en el que ayer visité la fábrica de Ilicha. A mí se me echó en cara como que me alegro de que esta gente muera, que le pasen cosas malas. No, lógicamente no me alegro de la muerte de nadie, pero estamos hablando de gente que ha disparado civiles a la espalda. Hoy mismo, antes de entrar a este directo, acabo de ver un testimonio y un pequeño vídeo donde un señor del ejército ucraniano dispara. Ese momento es cierto que no se ve, pero sí se ve el posterior, donde un combatiente del ejército ucraniano dispara a un civil, lo mata, porque supuestamente el civil, según lo que cuenta otro testigo del mismo edificio, intentó echarles del edificio porque una de las estrategias tomadas por el ejército ucraniano fue disparar desde los edificios por las posiciones rusas a las posiciones rusas, de modo que ya sabéis que en una guerra, cuando hay una salida de un misil, generalmente suele haber una respuesta en forma de llegada de un misil al mismo punto, puesto que los sistemas militares calculan el punto desde el cual se produce el disparo y mandan la respuesta al mismo punto. Pues bien, el ejército ucraniano tomaba edificios civiles desde los cuales disparaba a las posiciones rusas, causando con ello una respuesta por parte de Rusia que no tenía capacidad ninguna de saber si se producía el disparo desde el lado de un edificio civil, desde el campo, desde dónde, pues simplemente se mandaba una respuesta, lo cual terminaba con edificios destruidos y con víctimas civiles. De modo que esta persona se enfrentó al ejército ucraniano, se enfrentó a un militar ucraniano intentando echarlo del edificio. La disparó y acto seguido salió otra persona como intentando apoyar o por lo menos pues entiendo que ver qué ha pasado con la persona anterior. Perdonad, es que son ya horas, pero bueno, no pasa nada. Estamos para darlo todo. Pues, y a la cual a punta de pistola se le obliga a recoger los casquetes que, pues, que quedaron tras disparar a la primera persona, a la cual su mujer pudo enterrarla días después, yo no sé si, creo que unas 2 semanas después o así, de que pues ya el ejército ucraniano abandonara la zona de Mariupol. De modo que por los corredores humanitarios a día de hoy solo han salido civiles de edificios aledaños. Los únicos intentos que han tenido los de Azov de salir fueron o bien vestidos de civiles, la gran mayoría de ellos fueron interceptados saliendo de las zonas cercanas a la fábrica de Azovstal, que tiene muchísimos túneles subterráneos, de modo que no es tan fácil como controlar una salida. Hay decenas de ellas que hay que controlar, por ello la gran mayoría de las salidas van a ser detonadas para que solo queden unas cuantas para intentar disminuir la cantidad de tropas necesarias para asegurar ese territorio. De hecho, la gran mayoría de los batallones que estaban allí asediando la fábrica de Azovstal ya han salido. Los que sois En fin, bueno, ahora llegamos a eso. El Kremlin.
Bueno, los que sois, de todas formas se está pasando un poco el Kremlin, yo creo, ¿eh? Los que sois miembros del canal Patreon o miembros del grupo de Facebook lo habréis podido ver. He subido fotos de la fábrica Ilicha que visitamos ayer. Es una fábrica enorme que no se puede recorrer ni siquiera paseando 24 horas por todo el territorio de la misma. Es un problema a la hora de controlar este tipo de objetivos, es un gran problema, puesto que además no es una zona, no es un campo enorme que controlar. Estamos hablando de un sitio con hangares, estamos hablando de un sitio con cisternas con materiales inflamables, estamos hablando de un sitio donde hay búnkeres, donde hay pasadizos. En la fábrica Ilicha, de hecho, por ejemplo, hay hasta un tren en el cual pues, se desplazaba tanto el personal como entiendo también cosas que en la propia fábrica se producían. Hay varias entradas, varias salidas, varios puntos de control, hay sótanos, o sea, hay instalaciones tan amplias que en las fotos de hecho se ve y poco a poco también iré subiendo otras fotos ya al resto de mis redes y también iré subiendo vídeos para que os podáis hacer una idea de lo enorme que es esto. Pues bien, la fábrica de Azovstal es veces más enorme. Entonces, meter allí al ejército a mí efectivamente me pareció un suicidio, puesto que además se puede acribillar persona por persona, o sea, es que los pasadizos son tan estrechos que para la parte que controla ese territorio es tremendamente fácil acribillar a tiros a cualquiera que intente entrar allí. De modo que, bueno, pues estratégicamente y militarmente, entendedme, es una decisión creo que más que acertada. Aquellos que traten de ver en ella como una especie de no sé, derrota por parte del ejército ruso, pues yo creo que no es así, o al menos yo no lo veo así. Y no es que no sean los rusos capaces de controlar o tomar una fábrica, es que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que lo que hay dentro de la fábrica son nazis, que son precisamente aquellos o una de las razones por las cuales supuestamente se dice desde Rusia que esta guerra empezó. Entonces, es un poco absurdo, intentar gastar tanto capital humano en la lucha y en el intento de combatir a esta gente a fuerza de armas, porque además, y esto lo dijeron muchos militares rusos, lo que no se quiere, y entendedme, esto no lo digo yo, sino que esta es una de las estrategias para que vosotros entendáis la idiosincrasia del conflicto con la cual, y sobre todo de la postura rusa, con la cual podréis estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es importante conocerla, creo. Em, y consiste básicamente en que dejar que mueran como héroes, pero bueno, cerrar y abrir ventanas de una forma tan sonora, ahí asustando al personal. Sabéis que una cosa curiosa, ahora sigo contándoos. El otro día subieron a un grupo de Telegram de aquí, de uno de los barrios de Donetsk, porque al final sigo muchos para ver qué es lo que pasa, cuáles son los daños que pasa aquí, dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una foto de una nota que ponía en un portal y que ponía en la nota: estimados vecinos, por favor, cierren las puertas con más cuidado. Quiere decir, no hagan ruido al cerrar las puertas. Tenemos mucho miedo. Pues bien, aquí uno ha cerrado, ha abierto la ventana que dices tú, ojito, ¿eh? Bueno, pues a lo que os voy. Algo iba yo. ¿De qué estaba hablando? Tonta, de verdad. Qué tonta soy, por favor. Pensar. Bueno, pues eso, que los militares lo que están diciendo, los militares rusos están diciendo que no se puede permitir que mueran como héroes luchando con armas y tal, sino que lo que hay que hacer es que pues tengan que salir porque tengan hambre, sed y no tengan comida ni agua y poco menos que se tengan que comer entre ellos. ¿Es cruel? Sí.
que pues es cierto que no es lo mismo un tipo de fallecimiento que otro, pues también. Dicho esto, hacemos una pequeña pausa y os leo. Muchas gracias, Jorge C. Estás siempre y te lo agradezco un montón. No pienses que haces poco, tu labor la agradecemos mucho, si somos cada vez más. Estoy siempre pendiente de tus Telegram. Así sé también que estás bien. Muchas gracias, Jorge, por estar pendiente de mis Telegram y por agradecer lo poco que consigo hacer desde aquí. Pablo Bouvier, otro habitual. Buenas noches, Liu. Buen trabajo el que estás realizando explicando la versión no oficial del litigio. Buena suerte y descansa. Intentaré descansar todo lo que pueda. Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿eh? Además, tú eres de los que estás, de los primeros y que has tenido que vivir un giro de la política nacional a la política internacional y aún así te quedaste. Con lo cual, que sepas que eso pues te graba para siempre en mi corazón. Muchas gracias, Carlos. Liu, ¿qué se sabe del informe del Observador Internacional sobre Bucha? ¿Nos puedes contar cuando puedas? Gracias. Vale, para el siguiente directo intentaré desvelar este tema. Creo que ha habido información y creo que ha habido gente más o menos independiente que se ha pronunciado al respecto, así que os contaré. También tengo pendiente contaros una cosa, de hecho me lo voy a apuntar en el móvil ya. Para el siguiente directo que intentaré hacer el sábado, vamos a hacerlo sobre el tema Bucha y vamos a intentar hacerlo sobre el tema de una cosa de la que no se ha hablado prácticamente porque esta información la sacó un periodista ruso, ¿vale? Sobre la misión de la Organización para la Cooperación. ¿Por qué no se me está abriendo esto? Pero por favor, cerrad las ventanas con cuidado, coño. Hostia, que no fastidies. De verdad, es que no sabéis los portazos que da esto. Es que vamos. No me entenderán y aún así que estoy hablando en español, pero por favor, que el resto aquí intentamos no cagarnos de miedo. Vale, me lo apunto directos. Vamos, voy a apuntar lo de Bucha y voy a apuntar lo de la misión de la organización para... No, no era la cooperación. Dios, no era la OBC. Es que ya se me va. No, era la seguridad. Era la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Vale. Pues esta organización estableció aquí puntos de vigilancia para supuestamente vigilar el tema del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Y se acaba de descubrir por un medio ruso que estas cámaras estaban siendo utilizadas para otro tipo de propósitos que tenían que ver con pasarle, y voy a intentar prepararos estos vídeos porque están ya en dominio público, tenían que ver con pasar información sobre puntos estratégicos, sobre todo de carácter militar, a la parte ucraniana del conflicto, y esto no estoy hablando de ahora, sino que estoy hablando desde el año 2014. Es decir, que hay indicios bastante claros de que desde las misiones europeas que supuestamente estaban llamadas para garantizar la paz en la región y para reportar todas aquellas vulneraciones que ha habido de los acuerdos de Minsk, lo que se ha hecho ha sido espionaje que ha puesto en peligro la parte del conflicto referente al Donbass, es decir, que seguidamente de que ciertas tropas se moviesen por un territorio, había bombardeos de Ucrania a dichas tropas, y esta información solo la podía tener la parte observadora europea del conflicto, y pues además se han encontrado ordenadores y se han encontrado cámaras que no se han podido destruir, porque lo primero que se ha intentado destruir, curiosamente, cuando empezó este conflicto, cuando Rusia entró en Ucrania,
pues lo primero que se intentó destruir fueron precisamente las cámaras de esta misión, pero hubo algunas que no pudieron ser destruidas y hubo ordenadores en algunas bases que tuvieron que dejar los majos de Azov, que tuvieron que dejar corriendo, y también el ejército ucraniano regular tuvieron que dejarlas corriendo, de modo que se pudieron cotejar las imágenes de las tarjetas dentro de las cámaras y las imágenes de algunos ordenadores. Y lo que se descubrió pues, fue básicamente que hay indicios de que los que se llamaron a sí mismos observadores europeos no eran más que espías encubiertos que estaban fastidiando e informando sobre vidas humanas que se estaban moviendo por el territorio de Donbass. Muchas gracias Von London por tu apoyo. Luis Antonio, muchas gracias a ti también. Eh, Seguimos. Os voy a presentar, no sé si toca ya, os voy a presentar al Kremlin. Tío, qué puta sobrada, no, de verdad, no puede ser. Anda, esta vez deja un mensaje. Всегда Лю, всегда с правдой. Esto te ha faltado poner sila в правде. Y ya me dicen que eres Kremlin total. Всегда Лю, всегда с правдой quiere decir siempre Liu, siempre con la verdad. Vale, voy a leer los otros y te vuelvo a poner que no es para menos, la verdad. Ahora mismo Twitter. Hay un hater ahí en particular que el pobrecito mío, cada vez que pones un super chat, desde luego no duerme en toda la noche. Pone, pero habéis visto cómo el Kremlin financia. Encima os lo ponen con estos rojos. Es que parece que es aposta. No sé si se cachondea YouTube o qué. Ay, super mega hiper Liu, disculpa mi tardanza, me tienen a tope currando y mira las horas. Y esos pelos se te olvida pasar por donde la super maquilladora de 7NN. Besos. Alberto Galve Doblas. Muchísimas gracias, Alberto, que ya eres habitual de aquí también, por el super chat. Y ya, es que esos pelos, porque estoy recién duchada, porque ya sabéis que aquí se ducha cuando hay agua, y justo hoy además he estado haciendo cosas y me he duchado con un chorrito así de agua, así que ni siquiera he podido utilizar champú, pero bueno, son gajes de estar en el Donbass, eso es ok. No pasa nada, no me quejo. Hay gente que lo está pasando muchísimo peor, así que yo me ducho, con que me dejen ducharme cada X días, soy happy. Y si no, pues yo qué sé. Pues si no, tendré que conformarme con no ducharme, toallitas y esas cosas. Aquí no sé dónde tendré que buscar porque me da como un poco de pereza, pero tengo que buscar champú seco, que en España me salvaba un montón hablando con de maquilladoras de 7NN. Echo muchísimo de menos a Blanca, que es amiga, que es maquilladora, pero sobre todo es amiga, y que fue ella la que me descubrió los champús secos, y yo muchas veces, porque siempre llego tarde, cuando no llegaba a lavarme el pelo antes de 7NN, pues de entrar en el plató me echaba mazo champú seco y salía mazo apañada. Em, bueno, dejamos este super chat del Kremlin. Y dicho esto, pues os cuento cositas que vi en la fábrica de Illich, que bueno, pues y yo creo que con eso ya estarían cubiertos la gran mayoría de los temas que prometí mencionar en este directo. Pues lo primero, lo he intentado plasmar esto en la publicación que hice esta tarde con las fotos de la fábrica para los miembros del canal, Patreons y también miembros del grupo de Facebook. Hoy me alegra muchísimo saber que la conexión ha dado para hacer este directo en Facebook también. Y bueno, pues lo primero es lo inmensa que es la fábrica, me voy a repetir, pero es verdad, impresiona muchísimo. Lo segundo son los daños recibidos, porque hay un montón de cosas que han quedado completamente destrozadas, pero también es cierto que hay otras que yo no sé, se conservaron casi que milagrosamente. Entiendo que también como que se han intentado preservar bastante dentro de lo posible las instalaciones de la fábrica, porque al final, bueno, señor Pusilin, que es el jefe
actual, el presidente de la República Popular de Donetsk, ya ha dicho que la fábrica se va a modernizar. ¿Qué remedio, no? Van, entiendo, a hacer de la necesidad virtud, de modo que pues, ambas fábricas, Azovstal, que todavía no está tomada, pero que en algún momento tendrá que estarlo, es cuestión de tiempo y pues la fábrica Ilicha, que ya sí que está completamente controlada y ahora mismo se están realizando ahí labores de limpieza. Cuando decimos labores de limpieza, esto en una especie de jerga militar, lo que quiere decir es que la zona se está limpiando de minas, se está limpiando de posibles objetos peligrosos y pues ya en último lugar se está limpiando también en el sentido literal de la palabra. Así que bueno, pues están destruidas muchas cosas, pero también hay muchas cosas que se han conservado. Esta zona además tampoco ha sido limpiada rigurosamente en cuanto al tema de cosas desagradables. Al llegar a la fábrica se ven cadáveres, hemos visto una decena de cadáveres que pues me imagino que resultaron víctimas de mm, pues estallidos de misiles. Metralla, muy probablemente, tampoco nos hemos acercado ni nos hemos bajado porque este es el tipo de contenido que intento publicar con moderación o no publicar prácticamente nada, porque si bien se ve, no me gusta que mi contenido termine siendo como sensacionalista, amarillista, barra, como que mirad cuántos cadáveres hay aquí amontonados. Creo que cierto es que es la parte que a la gente le suele llamar mucho la atención, pero que creo que es la parte, creo que no sé, no hay que caer en eso, porque al final estamos hablando de personas y pues no, tampoco es. No soy del tipo de persona que se saca selfies frente a objetos destruidos, ni no sé. Al final nosotros nos grabamos stand-ups, ¿no? Y nos grabamos contenidos con esta destrucción de fondo para informar sobre la misma y para mostrar cosas que tengan que ver con la misma, pero no sé, sacar alegremente fotos con eso de fondo a mí como que no me sale, aunque se me achaca y se me echa muchísimo en cara el hecho de que supuestamente me río de bueno, en fin, la gente dice muchas barbaridades que ya pues ni siquiera merece la pena comentar, pero es a lo que os voy, que yo este tipo de fotos no las suelo subir. Creo que solo subí una, de hecho, en la comunidad de miembros, barra Patreons, barra miembros del grupo de Facebook y ya. Y se ven como de lejos, se ven bultos, no de cerca. Y se ven tanto cadáveres por fuera de la fábrica como por dentro de la misma. De hecho, hemos podido visitar un túnel en el cual los propios militares ucranianos amontonaban cuerpos, muchos de ellos con signos de que se les intentó prestar algún tipo de atención médica, se les intentaron realizar los primeros auxilios, algunos cuerpos con vías o abiertos en canal, con gasas, etcétera, etcétera, etcétera. También estoy observando aquí, por parte de algunos, esto es cierto que son como más bien, yo esto lo he observado por parte de rollo compañeros de oficio como blogueros, pero no muy famosos, ¿sabéis? Blogueros como que necesitan quizás llamar la atención sobre algún aspecto, que empiezan enseguida a ver 2 cadáveres y sacar todo tipo de teorías que, si bien podrían ser ciertas, pero que no, en ese caso, yo que estuve en el lugar, me parece que no se basan en ningún tipo de evidencia. Es muy triste el tema de la manipulación. Ah, vale, eso es lo que me quedará por contaros. El tema de la manipulación tan brutal que se vive, porque si bien todos podemos caer en algún tipo de fake news o en algún tipo de bulo. Yo recientemente, de hecho, caí en uno que supuestamente una información que publicó la BBC, no sé, como que me emocioné tanto con la noticia y venía de un canal tan supuestamente contrastado que pues me di a la locura y la compartí. Acto seguido me di cuenta de que había hecho un poco el tonto, pero también es cierto que la información que se publicaba ahí
era cierta. Entonces dije, bueno, pues aunque el medio no está claro, que tampoco tenía claro que no lo haya publicado, porque sí que había un vídeo circulando, o sea, era una cosa extraña. Y, o sea, no mantuve la publicación como por mis ovarios, sino que yo pensaba que realmente había posibilidad de que lo hubieran publicado y luego lo hubieran borrado, lo que sea. Y luego cuando la propia BBC sacó el tema, pues sí que dije que, de forma un poco irónica, que aunque no lo hubieran publicado ellos, pues no sé, me daba mucha pena borrarlo porque era la única vez que sabían, parecía que se hubieran puesto a hacer su trabajo de periodistas y de investigar cosas que realmente importaban. Y, si bien en algún momento todos nos hayamos podido dejar llevar por eso, que yo creo que en mi caso fue la única cosa, y el resto, pues quizás, eh, que hay mucha gente que me ha echado en cara, cosas que yo, pues, había dicho dando la información del momento. Entonces, si la información del momento es de la que yo dispongo y cuando termine el directo y usted lo ve, pasan 3 días, pues hombre, tiene más información y mejor información, pero no puede juzgarme la información que doy a las 10 de la noche con la información que usted recibe a las 12 de la noche, porque en el contexto de una guerra cambia un montón. Dicho esto, pues las fake news son absolutamente brutales y hay bandos que, bueno, de ambos bandos yo creo que se realiza. Me parece, yo, claro, vivo más el bando del occidente y me parece absolutamente brutal. Pedazo de propaganda que se vive desde ahí, de verdad. Es que es vergonzoso, vergonzante, y yo es que no sé cómo tienen el santo cuajo de hacer este tipo de cosas, de verdad. Es que no lo entiendo, ni lo sé, ni, ni me puedo imaginar ¿qué clase de cinismo hay que rozar para llegar a este tipo de situaciones, este tipo de conclusiones, este tipo de intentos? Por empezar con una propaganda del otro lado, que siempre se me dice, no, ¿por qué no me dices del otro lado y tal? Yo aquí recientemente me encontré con un bloguero que tiene un triste blog de no sé cuánta gente y tú ahí notas cuando la gente realmente intenta hacer caja de un conflicto. Y es que el tío había visitado la misma fábrica que yo, había visto los mismos cuerpos que yo y dijo que detrás de un túnel había un espacio minado y que en ese espacio minado había unas cámaras, se veían de lejos, unas cámaras de frío. Que sí, vale, pero eso puede ser una morgue, adaptada, un lo que sea, y que entonces él estaba convencido, y iba a sacar la información bombazo de que esto había sido un centro de trasplantes de órganos. Que tú dices, vale, podría ser Juan Carlos, pero claro, Juan Carlos digo, es que no sé ni cómo se llamaba, ¿no? Pero claro, montarte en la tesitura de que has visto un túnel que lleva de un sitio a otro sitio y una cosa que supuestamente podrían ser unas cámaras de frío y lo has ligado a todo un negocio de trasplante de órganos, pues a mí me suena que tu blog no lo ve ni el tato y que con eso, mostrando imágenes de cadáveres y de lo más chungo, lo que pretende es reflotar la popularidad del mismo. Y me da asco, Juan Carlos. De hecho, el tipo como que empezó diciendo que a mí lo que me importa es el frente, no sé qué, no sé cuántos. Me alejé, mató. Dije, vale, vale. También yo por eso intento ir mucho por libre, porque aquí también hay cada loco. Em, bueno, pues eso, que eso por un lado. Y por otro lado, salía hoy, lo estaba publicando en mi Twitter, también en mi Telegram. Repito, por favor, todos aquellos que queráis ver toda la información que publico, lo cual quiere decir toda la información, incluida la información que no puedo publicar en el resto de las redes sociales porque me chapan las cuentas, pues los que queráis ver eso, por favor, seguidme en mi Telegram. Mi Telegram es Liusibaya, se llama igual que el resto de mis redes sociales. En todas las redes sociales podéis encontrarme como Liusibaya. Quizás salvo en Instagram, donde soy víctima de shadow banning y entonces ni siquiera metiendo Liusibaya todo junto, que es mi nombre de usuario,
pues salgo a muchos. A algunos sí y a otros no salgo. De hecho, a mí misma, en mis cuentas secundarias, no me salgo a día de hoy. No me puedo encontrar ni poniendo mi nombre completo en Instagram. Es que es muy fuerte, pero bueno. Dicho esto, hoy ha habido, no, hoy no, ayer por la noche hubo un ataque, perdonad, sobre la ciudad de Shahtorsk, controlada a día de hoy por el ejército ruso, em, con un Tochka-U. Este ataque se saldó con 5 heridos y una víctima mortal. De los 5 heridos, uno, un niño de 12 años y la víctima mortal, una niña de 6. Hay vídeo de esto y el vídeo de este ataque está publicado en mi Twitter y también en mi canal de Telegram. Es el vídeo de una de las cámaras de la ciudad de Shahtorsk que por casualidad pura y dura pues mostró estas imágenes, ¿no? Captó estas imágenes de gente corriendo y cayéndose los cassettes de un Tochka-U. Un Tochka-U tiene 50 cassettes. Aquí he estado grabando los restos de cassettes y de metralla que deja un Tochka-U, que cayó aquí en Donetsk hace 3 semanas. Podéis ver el hilo en mi cuenta de Twitter, pero básicamente es que a día de hoy uno de los principales canales de información de Ucrania ha compartido en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de este ataque en, repito, la ciudad de Shahtorsk y ha puesto que esto se ha realizado en la ciudad de Kharkov por el ejército ruso. La misma historia sucedió ya con el ataque que os he mencionado, con un Tochka-U también ucraniano, en la ciudad de Donetsk, donde hubo 20 víctimas y 38 heridos, que muchos medios de comunicación europeos trataron de vender a la opinión pública como un ataque realizado por Rusia a la población civil de la ciudad de Kiev. Incluso el periódico italiano La Stampa publicó, y esto lo podéis encontrar en mi Twitter y es de dominio público, publicó en su portada una foto de Donetsk de aquel día, de aquel fatídico día, y puso que se trataba de Rusia bombardeando Kiev. Cosas como estas hay así. De hecho, yo misma, y esto es lo más triste, al final aquí eres testigo de muchas cosas de las que nunca te gustaría ser testigo. Cuando aquí lanzaron otro misil, no era un Tochka-U, lanzaron otro misil a un edificio residencial, pues cayó un edificio de 9 plantas, se derrumbó prácticamente hasta abajo una parte. Perdonadme, no lo puedo controlar. Una parte del mismo. La mujer que perdió a su madre, porque allí hubo creo que 5 víctimas y varios heridos, incluida una niña de creo que 1 año y medio, que no sé cómo está ahora, pero en ese momento aún estaba en coma cuando pregunté por ella, que fue hace una semana más o menos, y espero que siga viva y que salga adelante. Y la mujer me contaba que había perdido a su madre, que había sido un impacto directo y el impacto directo había llegado justo a la habitación donde su madre se encontraba y me lo contaba llorando desconsoladamente porque muchos canales de Telegram ucranianos estaban utilizando esas imágenes poniendo que el ataque había sido perpetrado por las fuerzas rusas dentro del territorio de Ucrania. Y esto es con lo que tenemos que vivir en el día a día. Voy a ver un momento, una cosa. Os tengo que poner otro mensaje que creo que ha llegado. Y hola, ¿sabes algo de Gonzalo Lira? Se dice que lo ha secuestrado el batallón Azov en la ciudad de Kharkov. No se conoce si sigue con vida. Voy a poneros un tuit
Según las últimas informaciones, Gonzalo Lira parece que ha fallecido. Espero que esto sea desinformación. Pero lleva mucho tiempo sin salir y sí, estaba secuestrado por el batallón Azov. Gonzalo Lira era uno de los periodistas que informaba sobre los crímenes que se perpetraban desde, desde, el, desde el mando de Zelensky. Os lo pongo ahora mismo. Esperad un segundo, por favor. Solo un segundo. Vale, un segundo. Ya lo tengo. Comparto pantalla. ¿Quieres saber la verdad sobre el régimen de Zelensky? Busca en Google los siguientes nombres. Vladimir Struk, Vladimir Stuk, Denis Kireev, Mikhail Alexander Kananovich, Nestor Shufrich, Yan Taksir, Dmitry Dyagerov, Yelena Berezhnaya y Gonzalo Lira. Y pongo allí Gonzalo Lira por una razón. Este tuit no me lo inventé yo. Este tuit es uno que puso Gonzalo Lira. You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names. Y pone los nombres. If you haven't heard from me in 12 hours or more, put my name on this list. Gonzalo Lira. Este mensaje fue del 26 de marzo. La última publicación en la cuenta de Gonzalo Lira fue del día 15 de abril. Una cosa de Patrick Lancaster, que si queréis enteraros de qué va el tema, podéis seguir a Patrick Lancaster también. Gonzalo Lira es uno de tantos desaparecidos o hechos desaparecer por la parte demócrata de este conflicto. Digo demócrata y me río porque es para reírte. Espero que se encuentre, de verdad. Pero tiene pinta de que no. ¿Viste el Falcon de su santidad volando por cielo ucraniano? Es feo decir, pero pena que no le roce misil ucraniano. Alberto Galvez Doblas. Me da esa risa nerviosa, ¿eh? No se lo deseamos a nadie, ni siquiera a la santidad. Pero, de verdad, viajar en Falcon es sacarse fotos, lo único que sabe hacer. Y me da mucha rabia, tío. Porque, ¿sabéis? Hay mucha gente ahora comunista hasta la médula que está diciendo en Twitter en plan, hay gente con cuya ideología no estoy de acuerdo porque ya sabéis que yo soy liberal, pero están diciendo cosas ciertas sobre el conflicto e informando sobre el conflicto, así que voy a compartir sus cosas, lo cual me parece muy honesto y muy, muy, muy responsable, porque al final lo importante es que la información llegue y no importa el quién, sino el qué. Y si la información que se traslada tienes indicios claros para pensar que es veraz, pues yo creo que lo mínimo es difundirla. Yo he difundido un montón de información que sé que es cierta y que la gente creo que la ha explicado bien, de gente que no es nada parecida a mí ideológicamente. Esto no va de ideologías, va de sentido común, de libertad de expresión, de libertad de información, de los derechos humanos. Por muy curioso que os parezca, va de los derechos humanos porque aquí se llevan, se llevan produciendo todo tipo de crímenes de guerra desde hace por lo menos 8 años. Y ya, pues si no contamos el tiempo del Maidán, que podríamos decir casi que 9, pero bueno, da igual, 8. Y todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Y esto tiene que ver con los derechos humanos y aquí nadie denunció que tuviera que ver con los derechos humanos. Pues bien, y sobre todo nadie de los medios de comunicación, que ya sabemos cómo son. Y bueno, y esto va también, creo, de una especie de lucha de los de arriba frente a los de abajo.
el nuevo orden mundial, si quieres llamarlo así, a gente de a pie, gente normal, que tenemos nuestras vidas y que lo único que queremos es mantener nuestras familias y vivir una vida tranquila y tener un futuro sin guerras. Eso es lo que queremos. Y lo que tenemos es lo que tenemos. Y vamos a tener muy probablemente una crisis sin igual y no estamos haciendo nada desde España para controlar el precio de la electricidad, ni el precio de nada, ni de ninguna materia prima, ni sobre todo ni de ningún recurso energético. Estamos haciendo el tonto constantemente a nivel país. No estamos en ningún momento planteándonos si lo que estamos persiguiendo son o no son los intereses de España, porque si nos lo tuviéramos que plantear, os aseguro que llegábamos a una conclusión a la que a este gobierno igual no le gustaría llegar. Así que bueno, entiendo, Alberto, totalmente tu postura. Y es un cabrón, con pintas, el queridísimo. No tomes a mal mi superchat, es para romper el hielo, porque me gusta ver a mi Liu sonriente, aunque sé de buena tinta dónde estás. Gracias, Alberto, por verme sonriendo. La verdad significa mucho para mí. Es cansado, ¿eh? Estar aquí, es cansado eh, ir contracorriente. Hace unos días me dijo un amigo que le habían dicho que me tenían completamente vetada en todo tipo de medios de comunicación, en Mediaset, en no sé en dónde, que los partidos políticos tenían prohibido hablar conmigo nada y que vuelvo a poner al Kremlin para terminar. Y que bueno, pues que soy consciente de, de dónde me estoy metiendo, sí. A veces asusta, no te voy a decir que no. Tampoco quiero aprovecharlo para ahora emocionarme o caer en plan en, en dar pena en la última parte del directo, pero joder, claro que acojona, tío. Y a veces da como, te dan ganas, yo no lo hago, entendedme, porque sé muy bien que hay cosas en las que no tienes que dar explicaciones, porque los que te las piden jamás te las creerán. Y los que se las creerían nunca te las pedirían. Así que es una cuestión que no suelo hacer, pero a veces lees alguna respuesta o alguna pregunta y te dan ganas de decir, pero tú eres imbécil profundo. De gente que me ha dicho en plan, en el último vídeo que subí, que estoy conduciendo ahí intentando alejarme de unos bombardeos que había cerca y que estaba acojonada literal, porque tío, soy una civil, que yo no soy ninguna militar, que yo no soy ninguna periodista de guerra. Bueno, no soy periodista, pero menos aún de guerra. Yo soy una chavala que he decidido venirme aquí porque me parece que lo que hay aquí no se cuenta y muy consciente de que muy probablemente no salga en ningún lado, que me lo silenciarán en todos y por eso os agradezco tanto el hecho de que estéis, que lo queráis escuchar y que lo queráis compartir. Y aunque no lo pido, porque creo que el que lo quiera compartir lo compartirá libremente, os lo agradezco muchísimo. Y claro, da rabia cuando te dicen, ¡buah, estas son las fallas! Claro, claro que sí, colega. Y que luego te tuviera que calmarme las taquicardias, pues eso es lo de menos, ¿sabes? Que haya tenido que, rollo, incluso superar el ridículo, porque tenedlo en cuenta, hay una cosa que siempre te planteas, porque yo cuando estaba conduciendo ahí, poniéndome el casco a la vez, porque no sabía de dónde coño venía eso, es muy extraña la situación, porque te sientes entre con miedo y ridícula. Porque dices, los civiles no van así. Pero también es lo que me decían otros periodistas de aquí, de la zona. Me decían, Liu, si los civiles pudieran ponerse el casco y chaleco, ¿tú qué te crees? ¿Que no se los pondrían? Y más aún escuchando disparos cerca y petardazos. Así que bueno. Pero el caso es que te sientes por un lado con miedo y te lo pones, por si acaso, ¿no? Por otro lado te sientes muy ridícula. Porque dices, tío, porque ellos no se lo ponen y tú sí. Que luego igual es eso, que no se lo ponen porque no lo tienen, pero yo me siento ridícula igual, porque siempre digo, ¿tú quién coño eres, no? Para pensar que lo tuyo es como más importante que lo de los demás. Y da rabia,
Porque esa sensación es muy desagradable, joder. Y no pretendo darle pena a nadie, ni mucho menos. Yo estoy aquí porque he elegido. Y agradezco muchísimo todo el apoyo que se me presta, porque no se me tenía por qué prestar ninguno, porque al final es mi elección, como si mañana me tiran aquí a una fosa común. El derecho no protege a los tontos, tampoco a los temerarios. Lo entiendo, soy consciente, lo cual no exime de que yo pueda tener miedo o rabia o pánico o impotencia o cabreo o determinación ni ningún sentimiento porque al final soy humana. Pero a veces, joder, lees cosas que tú dices, tío, por favor, que aquí... No, porque claro, la manipulación, que aquí se ha estado muriendo gente desde hace 8 años. No, pero es que siempre dices lo de desde hace... Es que se muere gente desde hace 8 años. ¿Qué quieres que te comente? Que no. Que diga, bueno, se ha muerto gente desde hace 8 años, pero vamos a hablar de lo demócrata que es Zelensky. Pues no me da la puta gana. No me da. Que para eso tenéis La Sexta y todos los demás medios de comunicación. No digo vosotros, pero vamos, los que me lo ponen. Es cínico, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, en fin. Que esto, pues lógicamente da miedo. Y da miedo, no es eso, ¿eh? El otro día se lo decía ya prácticamente podría decir que a un familiar. Le decía, si en algún momento me pasa algo y me quedo en plan que no pueda valerme por mí misma, teniendo en cuenta que donde estamos no hay eutanasia, por favor, encuentra la forma de acabar conmigo, porque yo no querría vivir como dependiendo de alguien. Y por favor, que esto no se malinterprete. Cada uno es libre de tomar sobre su vida la decisión que sea. En unos países más que en otros. Pero yo, sobre mi vida, pues también tengo unas determinadas cuestiones que decidir. Y en unos países es legal, en otros no. Pero bueno, pues yo se lo pedí, ¿no? Que se lo dije en plan, si pasa cualquier cosa, tú encuentra la forma porque no me gustaría nada que rollo vegetal. Y, y lo que te planteas aquí, sin embargo, es que la muerte más jodida y la que más miedo da y la que más como bloqueo interior te causa es la civil. Hablaba el otro día en un tuit sobre este tema Pedro Baños. Lo podéis encontrar en su Twitter. La muerte civil es bestial, tíos. Cuando ves en plan reportajes de medios que yo ni siquiera voy a mencionar, va a dar igual, mintiendo, inventándose, difamando. Han llegado hasta a decir que aquí tengo puesto un guardaespaldas. ¿Lo veis vosotros? En fin, han llegado a decir burradas y eso sí te da miedo, porque al final esto pues en algún momento ojalá termine, pero a ti de por vida te pone un sello, te pone una imagen, te pone una lista de artículos detrás, que tú pones Liusibay en redes y como te echen de tu puesto de trabajo, a ver quién cojones te va a contratar otra vez. Y yo, pues, al final no quiero depender de las redes, ni vivir de las redes, ni vivo de las redes, ni podría. Así que, pues, eso sí da miedo, ¿ves? Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Son cosas, por eso también agradezco tanto el apoyo, de todo tipo, ¿eh? No me refiero solo al apoyo económico, también llega el otro, porque cuando cada segundo mensaje es un muérete zorra, cuando cada segundo tuit es propagandista, difamadora, no sé en dónde, cuando son gente que nunca se ha intentado informar sobre lo que sucede aquí. Ni siquiera nunca, porque a mí, bueno, pues que la gente durante un tiempo no haya sido consciente de lo que dice desde los medios de comunicación, pues me parece normal. Pero ahora, cuando se lo estamos diciendo, cuando ya cada vez hay más gente que habla de esto, cuando hay cada vez más, joder, que menos, ¿no?
Eso sí asusta. Pero bueno, tampoco hemos venido aquí a que nos dejen, a que nos manipulen con miedo. Pues total, ya lo dije en un día en Horizonte, que fue la primera intervención pública que tuve, así como en los medios grandes. Me inmolo mediáticamente por esto porque creo que es importante en muchos aspectos. Y claro que es personal, a mí se me echa mucho en cara que es personal. Bueno, claro que joder, ¿cómo no va a ser personal? A ver quién es el guapo que habla con toda esta gente, a unos que han visto como delante de ellos disparaban a los que como ellos estaban en sótanos y lo único que buscaban era refugio. A los que han llevado a otros que han tenido que correr bajo los bombardeos de unos. A los que han perdido aquí a sus familiares. Hombre, no me jodas, no va a ser personal. Que eso es de piedra. O sea, lo que pasa es que, claro, no vienen aquí los medios para que no sea personal para ellos. No vaya a ser, ¿no? Que te solidarices o que te parezca que estos también pueden tener igual un mínimo de sentimientos o un mínimo de lo que sea. Jodido, claro. Porque de aquí no, nunca sales igual. Muchas gracias, Jaime, por el super sticker. Sigo, sigo. Muchas gracias, Sergio. A ti también. Ay, bueno, aquí. A veces me ponéis, yo reconozco ahora el super chat que voy a leer, el siguiente. De verdad, mazo gracias, a todo el mundo. Y cuando la cosa se calme un poco, también prometo interactuar más con el resto de mensajes, pero no, ahora mismo me centro solo y únicamente en los superchats por dos razones. Una, porque son de fácil visibilidad y salen los primeros, y dos, porque en el resto del chat es muy difícil discernir entre mensajes constructivos y mensajes que mis moderadores, que son escasos, pues no siempre llegan como a limitar, porque aquí están permitidos todos los mensajes y todas las opiniones, salvo insultos hacia la parte que sea y hacia la persona que sea. Insultos o cosas burdas, en principio, salvo que alguna se escape, porque al final sois muchos más de los que se pueden dan moderar. Entonces, pues, hombre, para leer de pasada un muérete no sé quién, pues de momento esta es la decisión que he tomado. Y también así pues me desvío menos del tema porque ya sabéis que yo además me enrollo como las persis. Pero lo que voy a leer he de reconocer que yo no sé leer estas cosas bien. O sea, yo soy una persona que como que me cuesta cuando me dicen cosas buenas. No es coña, ¿eh? De verdad que no sé cómo tomármelo. Siempre digo, ay, gracias, pero de hecho con lo de los superchats me costó un montón en un inicio. Ahora, pues como que lo llevo porque es parte de tu actividad en YouTube y porque al final es una parte que no es, o sea, que tienes que agradecer muchísimo porque tened en cuenta que a mí me han cerrado todas las colaboraciones, salvo la colaboración con 7NN, que además ahora no voy a plato tampoco. Entonces, pero el resto, pues, a raíz de lo de Rusia. La subvenciona. Habrán dado por hecho que ya me subvenciona el Kremlin, que he de decir que últimamente se está portando genial y han dicho, bueno, no pasa nada, ya paga Vladimir, nosotros nos ahorramos. Pero estos mensajes, ¿veis? Eres una reina, siempre me asombras con tu español, qué grande eres. ¿Qué piensas de la tomadura de pela con las negociaciones por parte ucraniana? Un beso desde el Mar Negro de un español que vive en Rumanía. Ay, por cierto, es en Rumanía creo que se están diciendo muchas cosas que sí que son verdad. Rumanía es uno de los pocos países, me consta, que está informando bastante al respecto. Igual me equivoco, pero creo que no. Muchas gracias, HV Ron, por el super chat. La reina me recuerda a un amigo
muy, muy buen amigo que me dice que soy una diva y yo nunca me lo creo y él siempre me lo dice y lo dice tanto que algunas veces hasta me lo creo un poquitito y me hace mucho bien, la verdad. Porque a veces como que leo mazo comentarios de haters o de medios que me ponen de vuelta y media y digo, voy a responder no sé qué, y de repente me acuerdo de este amigo tan especial y digo, no ha nacido esta Beyoncé de la política prorrusa, de la política anti el nuevo orden mundial, como para responder a ti, no sé quién, que me vienes con 4 insultos por un tuit de 5 palabras. Anda, anda y a pasear. Y bueno, pues, en Rusia, sobre estas negociaciones, en Rusia tenemos un refrán que dice algo así como: "Confía, pero comprueba". Y desde Rusia se ha dicho hoy que solo queda comprobar, porque de confiar nada de nada. Em, en esto sí estoy de acuerdo con la postura rusa oficial. Es que no se puede confiar. No, están negociando una cosa, la contraria, vuelven a negociar una, la contraria. ¿Por qué no dicen a los de Azovstal que se entreguen? Se les ha garantizado ya la vida. Bueno, los de Azovstal cojonudos tienen que ser. Y espérate los estos de la OTAN que supuestamente hay allí, que yo creo que ya son cadáveres de la OTAN, porque nadie va a dejar que esta gente salga con vida, por toda la información que puede tener. Pero bueno, es valioso, aunque sea encontrarlos de la forma que sea. Pero espero que estén vivos, lógicamente, por muchas razones. La primera, la humanitaria. Pero no, ¿por qué no evacuaron Mariupol? ¿Por qué no evacuaron Mariupol? ¿Por qué lo único que piden son armas? Es que no sé, tengo tantas preguntas. Y sobre todo, ¿qué es eso? Que la gente como que se plantea, como se ha vendido desde los medios, la figura de Putin como un malvado dictador de no sé qué, de no sé cuántos, pues parece que la otra parte es una democracia y la otra parte es una oligarquía, que no es mejor que Rusia, te quiero decir, para nada. De hecho, es peor, porque en Rusia hay una cierta organización, hay un orden, bueno, cierta, hay una organización de cojones, que nos puede parecer mejor o peor, pero la organización hay. Y está claro quién manda, sobre quién, qué se hace, qué no se hace, pero Ucrania es una oligarquía donde mandan las familias más poderosas. El Zelensky es un monigote que han puesto ahí. Unos lo llaman monigote de la OTAN, otros lo llaman monigote de lo suyo, pero él es un monigote. Entonces, bueno, pues negocia. Lo único que quieren es ganar tiempo. Es intentar dar la imagen de que Zelensky es un héroe. Y es un héroe que está dejando riadas de sangre, que está siguiendo la estela sanguinaria que empezó en 2014, que empezaron los suyos en 2014. Liu, ya has hecho mucho, vuelve a casa, la tuya, tus animalitos. Las cosas están difíciles. Lo tuyo es una lucha de David contra Goliat. Descansa, mucha suerte. Hola, Julio, muchas gracias por el superchat. Tú eres otro de los habituales que tuvieron que vivir el cómo mi contenido migraba desde lo nacional hasta lo internacional. Y bueno, volverá a lo nacional también, porque inevitablemente esto pasa también por el interés de España, que nos está persiguiendo y que cada vez, desgraciadamente para mí, con todo lo que está haciendo este gobierno, va a haber más pobreza en España y va a haber más empresas quebradas y va a haber una crisis muy probablemente muy gorda. Y espero equivocarme, por favor, ojalá me equivoque. Pero todo parece indicar que va a haber una crisis brutal, que la de Zapatero igual nos va a parecer un juicio de faltas. Hay muchas empresas que lo están pasando muy mal a día de hoy. Los autónomos ni hablo de ellos. Y nadie dice nada. Y los medios no lo muestran. Y no hay pobreza energética. Es que son cínicos
pero cínicos. Pero gracias, Julio, por estar ahí. Gracias, Mónica, por el super chat. Pablo Yanez, muchas gracias. Mi apoyo total para ti, Liu, desde Zaragoza. Espero que algún día la gente sepa la verdad de lo que está sucediendo. Un besico y ánimo, amiga. Muchas gracias, Pablo. Sí, yo también lo espero. Yo creo que el tiempo nos pondrá a muchos en nuestro lugar. Cada uno el que le corresponda, ¿eh? Ni siquiera me pido a ningún lugar en particular. Y si me tiene que poner en mi lugar para mal, por así decirlo, que me ponga. No pasa nada. No pasa nada, de verdad. Yo estoy muy... Hoy me lo decía una persona en Twitter, me decía, te pongo de vuelta en plan algo así como que eres nefasta, pero hay que reconocerte una cosa, es que no bloqueas, ni silencias, ni censuras a nadie. Y es, no lo he hecho, no lo haré. Esto no va de derechas ni de izquierdas. Va de sentido común, el interés nacional y sobre todo el interés de la gente de a pie de España frente al resto de los intereses, que no tienen nada que ver con el interés de la gente de a pie. Pon el link del stream, así subimos a hablarte. Muchas gracias, Diego de la Vega, pero no sé dónde tengo que poner el link del stream. No estoy muy pendiente de dónde. No me he enterado. No sé, soy medio tonta, ¿no ves? Vale, creo que ha habido un comentario que no he puesto porque lo estoy buscando. Sí, vale, no, sí que lo había puesto. De Sergio Prieto, porque es el mismo avatar, así que sí. Y bueno, qué pena que desde aquí no se puede poner. No, esto no es. Vamos a intentar, es que no lo puedo poner directamente, pero para terminar me hace muchísima ilusión encontrar a Kremlin otra vez. Muchas gracias. Es que es un poco locura, ¿eh? O sea, luego van a decir que al Kremlin he vendido mi alma y tampoco es plan, ¿eh? Sobre todo que no quiero arruinaros, Vladimir Vladimirovich, por favor, ahorrad. Que vamos a tener que poner aquí agua, pozos en Mariupol. Ay, bueno, pues gente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hoy ha sido un directo más largo de lo habitual y eso que estoy como un poco, ya el cansancio se empieza a notar. Espero organizar otro directo para el sábado noche, muy probablemente para hablar sobre lo que os dije, lo de Bucha y lo de la operación observadora de la Unión Europea. A ver si para el sábado tenemos más noticias, ya sea del frente, ya sea de Azovstal. Tengo mucha curiosidad por lo que se vaya a encontrar allí, porque si bien en la fábrica Ilicha vimos un montón de armas europeas, matrículas europeas, material gráfico antirruso, que yo pensé al principio que lo había traído alguien hasta allí, y luego cuando vi que en la carpeta había documentación ucraniana en un estado que dices tú, no, es que esto ha estado aquí, por cojones, pues es que ha estado aquí. Flipé, porque no te lo esperas tan, ¿no? Bueno, pues eso, que está siendo complicado, pero todavía hay mucha info que sacar y mucha info que comentaros y mucha info que preparar. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. No os preocupéis por mí, estoy bien, a pesar de que, bueno, pues me imagino que lo que se me viene no va a ser fácil, pero a nadie muy probablemente le vaya a ser fácil vivir lo que nos quedará por vivir, porque esto, pues no os equivoquéis, esto no es una guerra entre un país y otro, mucho menos entre Ucrania y Rusia, esto es una guerra que se está librando en suelo ucraniano y con víctimas ucranianas, pero a las víctimas ucranianas las está poniendo otro país, que son los estados que digamos que más unidos que nunca. Y que, como siempre, el bando demócrata de los mismos. Curioso, ¿eh? Los que más guerras han empezado. Pero bueno, porque esto no va de ideología. Se supone que ellos son progresistas y pacifistas. Y Obama
el Premio Nobel de la Paz. Así de curiosa es. Así de curioso es el orden, el orden mundial constituyente, si es que se le pudiera llamar de esta manera. Dicho esto, un montón de gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo directo, que espero que sea este sábado por la noche. Os agradezco un montón todos vuestros super chats, super stickers, apoyo en comentarios, compartidos, likes, simplemente buenas vibraciones que habéis estado mandando. Y nos vemos en el próximo directo, muy probablemente todavía desde Donetsk.